Efectivamente, el tema del salario mínimo es una de las banderas que el Partido de la Revolución Democrática ha impulsado a nivel nacional. Yo recuerdo cuando estuve aquí como diputado federal en la 61 legislatura y tratamos de impulsar un tema para revisar de manera puntual el asunto del salario mínimo, pero fue imposible. Teníamos prácticamente las puertas cerradas y los legisladores, sobre todo del Revolucionario Institucional, pues decían: este es un asunto de locos que no vamos a tocar en esta legislatura, y así fue, no se tocó. No fue sino hasta la sexta legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en donde empezamos a darle forma a este tema tan importante de la revisión del salario mínimo, y fue con una ley que impulsamos en la Asamblea Legislativa que se llama la ley de desindexación del salario mínimo, que consiste en desvincular el pago de derechos, el pago de multas, el pago de créditos de lo que es la fijación del salario mínimo. Y les digo que fue importante porque hoy por hoy pudimos lograr también que aquí en la Cámara de los Diputados, mediante una reforma constitucional, se declarara ya la desindexación del salario mínimo a nivel nacional, y eso nos dio la apertura de inmediato para entrar a una revisión franca, a una revisión abierta, ya incluso con el reconocimiento de partidos que se habían opuesto de manera férrea a entrarle a este tema, como fue el Partido Verde y el Partido Revolucionario Institucional y algunos otros entes que no querían entrar. Por supuesto, el sector empresarial de este país pues le causaba y le causa y le sigue causando resquemor el hecho de que se les diga que se va a revisar este asunto del salario mínimo. ¿Por qué es tan importante revisar el tema del salario mínimo? México, dentro del concierto internacional, es uno de los países, creo que está en segundo lugar internacional, de los que se encuentran con salarios mínimos más bajos de todo el globo terráqueo. Incluso estamos por debajo de países como Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, etcétera, ¿no? Y hago esta contextualización comparativa porque la producción de riqueza en nuestro país pues es mucho más amplia que la de los países que les acabo de mencionar. Y les decía yo, empezamos a trabajar en esta legislatura, en esta 63 legislatura, junto con varios compañeros y compañeras legisladoras y sobre todo con el cuerpo de asesores que ya tenía un antecedente muy bien sustentado de cómo plantear el problema. Y empezamos planteando el problema a través de una reforma constitucional al artículo 123. El planteamiento fue: ¿quién es el órgano encargado de la fijación de los salarios mínimos en este país? Porque no está funcionando. Me refiero a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la CONASAMI, que por cierto tiene un titular que ya lleva algunas décadas al frente de la CONASAMI y que evidentemente pues se ha encargado de proteger los derechos de la clase patronal y evidentemente de recibir del presidente de la República de manera directa la instrucción de cómo se va a fijar el salario mínimo en la República Mexicana. Y entonces, por ende, nosotros promovimos una reforma al 123 para decretar la desaparición de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y, en su defecto, crear un instituto autónomo que fije precisamente estos salarios mínimos, con el concurso y la participación de 5 expertos. Planteamos de inicio en esta reforma constitucional de 5 expertos académicos, independientes, apartidistas, con un reconocimiento nacional e internacional, para precisamente tratar con seriedad este tema de la fijación de los salarios mínimos. Eso fue de inicio lo que planteó el Partido de la Revolución Democrática aquí en la Cámara de los Diputados. Posterior, el siguiente paso será precisamente una reforma a la Ley Federal de Trabajo para sí incrustar en el cuerpo de leyes la participación de la clase trabajadora, pero no la clase trabajadora oficialista,
como actualmente se encuentra hoy representada en la CONASAMI. La CONASAMI es una institución tripartita que tiene un presidente que es nombrado por el Ejecutivo Federal a través del Secretario del Trabajo, que tiene una representación de la clase patronal y que supuestamente cuenta con una representación de la clase trabajadora, es decir, el sindicalismo oficial, el sindicalismo que todo le dice que sí al presidente de la CONASAMI y por ende al presidente de la República. Entonces, ese es el planteamiento que nos hicimos dentro del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para empezar a atacar este asunto. Actualmente, este dictamen está ya por resolverse en la Comisión de Puntos Constitucionales y ¿cómo creen ustedes? Evidentemente el PRI está manifestando una resistencia para poder aprobar esta reforma que desaparecería la CONASAMI y crearía este Instituto Nacional Autónomo para fijar los salarios mínimos en el país. Se está dando una batalla, se está dando la lucha para tratar de que se apruebe esta reforma constitucional y desaparecer a la CONASAMI. Pero por otro lado, estamos empleando otros mecanismos de presión, por así decirlo, o otros mecanismos de fundamentación para hacerle entender, sobre todo al gobierno federal, al secretario del Trabajo y al presidente de la CONASAMI, que el salario mínimo que están fijando, que en este año de 67 pesos que estaba fijado, se subió a 71 pesos, es decir, 4 pesos que evidentemente no sirven para nada, pero que fue matizado y acompañado con la desaparición de las zonas económicas, de las zonas A, B y C en el país para pues mandar un mensaje de que ya se estaba revisando, lo cual sabemos pues no es suficiente. En ese orden de ideas, el suscrito subió un punto de acuerdo con base en un estudio de los productos de la canasta básica que se encuentran publicados en la Profeco, en la página de la Profeco, para hacer una contrapropuesta al gobierno federal. El Coneval hace un planteamiento de que el salario mínimo en el país debe de ser del orden de los 86.80 pesos al día. Nosotros, a través de este estudio, propusimos, y con el ánimo de debatir o rebatir esas voces que dicen que si se incrementa el salario se incrementa la inflación, propusimos con base en este estudio la fijación de un salario mínimo del orden de los 95 pesos, basado precisamente en esta lista publicada por la Profeco, en donde estamos proponiendo que un día el trabajador pueda llevar a su mesa carne, otro día pueda llevar pollo y otro día pueda llevar pescado acompañado de pues jitomate, de huevo en la mañana, litros de leche, etcétera. Fue una propuesta formal y es una propuesta a la cual no le pudieron decir que no los partidos políticos, y hace algún par de meses aprueban el punto de acuerdo. Se aprueba el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, suscrito y firmado por todas las fuerzas políticas representadas en la Comisión del Trabajo de aquí de la Cámara de los Diputados. Entonces encontramos de entrada una contradicción. Están reconociendo por una parte que el salario mínimo debe de incrementarse y que podría ser justa esta propuesta de los 95 pesos al día, pero por otra, en la Comisión de Puntos Constitucionales, tratando de frenar el órgano que da origen a la designación precisamente de los salarios mínimos en este país. Eso es parte también de lo que hemos venido planteando para su conocimiento en la agenda del Partido de la Revolución Democrática aquí en la Cámara de los Diputados, pero no ha parado ahí. Gracias a esta presión y gracias también, hay que reconocer, a lo que está haciendo el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, la propia Junta de Coordinación Política, en un acuerdo celebrado en el mes de diciembre del año pasado, el 14 de diciembre, ordena la instalación de una mesa en donde estuvieran representadas todas las fuerzas políticas para analizar y darle cauce a toda la serie de iniciativas que se han presentado por parte sobre todo de partidos de oposición
para el incremento, incluido evidentemente las que ha presentado el Partido de la Revolución Democrática, para incrementar y revisar el tema de los salarios mínimos, y es el caso que hace aproximadamente un mes se instaló esta conferencia, esta mesa de trabajo con los legisladores y legisladoras de todos los partidos políticos representados aquí en la Cámara de los Diputados, en el afán de darle viabilidad, de darle cauce también para ir sacando de manera responsable todas estas iniciativas, de ir dictaminando a la brevedad iniciativas, puntos de acuerdo y todo lo relacionado con el asunto de los salarios mínimos en nuestro país. Eso es parte, compañeras y compañeros, de lo que nosotros hemos venido trabajando en materia de salarios mínimos. ¿Por qué digo yo que es muy importante este diálogo con los compañeros y compañeras diputadas y diputados locales? Creo que desde los congresos locales podemos también empezar a empujar desde, ustedes van a decir, bueno, la competencia es de carácter federal, pero eso no soslaya o limita las facultades de un legislador para promover una iniciativa de iniciativas y que lleguen aquí al Congreso de la Unión, o simple y sencillamente también ayudarnos y coadyuvar con la suscripción de puntos de acuerdo que también hagan este análisis en cada una de sus entidades federativas o en cada uno de los sectores que ustedes representan, para efectos de coadyuvar y que nos puedan hacer llegar esas propuestas a esta conferencia, a esta mesa de trabajo que se ha abierto, porque incluso, déjenme decirles, que se creó un secretariado técnico en donde van a participar gentes del sindicalismo, de todo el sindicalismo. También nosotros como izquierda propusimos algunos líderes sindicales para que estuvieran ayudándonos a fundamentar las peticiones, gente del sector patronal, gentes del propio gobierno federal y evidentemente legisladores, sobre todo federales, senadores y senadoras que están también asistiendo a este consejo técnico, y por supuesto un servidor y otros grupo de compañeros diputados federales. Ese es el trámite que se viene presentando hasta el día de hoy aquí en la Cámara de los Diputados, en un tema que es de trascendental importancia y que ya no puede aplazarse más. El salario mínimo en México se ha deteriorado, el poder adquisitivo se ha deteriorado del orden del 70%. Entonces creo que es un tema que ya tenemos que trabajar, aunado a los otros temas de agenda que se han venido a proponer en este foro, y que por ende pues resultaría importante para nosotros su concurso y su participación con las propuestas, con las observaciones, con las propias experiencias que tengan ustedes con sus representados en los diversos estados de la República que representan pues como legisladores del Partido de la Revolución Democrática. Y como decía el compañero Fernando Quirós, es una bandera que el Partido de la Revolución Democrática no puede perder, porque se origina del Partido de la Revolución Democrática. Hoy algunos otros partidos dicen, bueno, nosotros ya lo habíamos propuesto, nosotros ya habíamos dicho, pero lo cierto es que nosotros hemos sido los que hemos impulsado precisamente este tema del salario mínimo. Si no, hay que registrar y hay que revisar la lucha que se dio en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, desde hace ya varios años, para poder equilibrar el tema del salario mínimo nacional en México. Y bueno, compañeras, compañeros, eso sería a grosso modo. Por cuestiones de tiempo lo voy a dejar hasta ahí. Seguramente habrá bastantes dudas. Le hemos impreso nosotros, aparte del esquema político, un esquema exclusivamente de carácter jurídico, por lo que implica la reforma al artículo 123 constitucional, pero también por lo que va a implicar a una serie de reformas a la Ley Federal del Trabajo que hoy por hoy está vigente, y que bueno, que tendremos que empezar a tocar estos puntos trascendentales pues para darle cumplimiento a lo que dice el 123. Ustedes recuerden que el 123 dice claramente que el jefe de familia, que se le debe de garantizar al trabajador jefe de familia los recursos suficientes para llevar a su mesa alimentos, para llevar a su mesa salud, para incluso garantizar la educación de los hijos de las familias mexicanas. Entonces no es un tema menor, es un tema
que vamos a sacar. Yo estoy seguro y me siento optimista porque ya logramos llamar la atención de los otros grupos parlamentarios, de la propia Presidencia de la República, del propio Ejecutivo Federal y por supuesto de la clase patronal, que es donde encontramos la mayor de las resistencias con toda esta serie de argumentos que les acabo de comentar, pero sobre todo con el asunto del tema inflacionario. Pues yo lo dejaría hasta ahí, espero haber expuesto rápido, pero claro, el tema del salario mínimo y cómo se está manejando aquí en el Congreso de la Unión. Muchas gracias. Diputados PRD, más cerca de ti.